Capítulo 26. Cuando faltaban menos de 48 horas para que expirara el plazo concedido para la realización del experimento, la doctora Cooley envió una solicitud urgente al decano Osborne para que se le prorrogara el plazo otra semana más. La petición fue entregada personalmente por John Meehan en la oficina del decano. Una hora más tarde llegó la respuesta, igualmente formal y en papel con el membrete de la universidad. Establecía taxativamente que el cuarto piso tenía que desocuparse en la fecha prevista, ya que estaba programado un estudio de la Science Foundation sobre el efecto de la radiación ultravioleta sobre la retina de los reptiles. En la noche del 23 de mayo, Meehan soñó con paisajes desolados y retorcidos, con árboles de formas inverosímiles y nubes de gases tóxicos, donde había visto antes figuras parecidas. Eran algunas de las imágenes descritas por Carlotta al escribir sus sueños en el cuaderno. Kraft dijo a Meehan en voz baja: «Esos sueños son muy importantes porque indican que se ha establecido contacto». «Tonterías. Lo único que indican es que estás tan absorto con este experimento que...» «Puede ser, pero en todo caso hay una aproximación». «Siempre sueño con mi trabajo», comentó Meehan, recostándose en el saco de dormir. Sobre sus cabezas, los negros y silenciosos monitores los contemplaban en silencio. En la imaginación de Kraft flotaban formas oscuras, que no eran pájaros, pero volaban en un cielo irreal y lejanísimo. Deseaba ver ese extraño y aterrador mundo que Carlotta había visto, y casi podía palparlo, aniquilante y fascinante al mismo tiempo. Por la noche, el instrumental técnico no reveló nada anormal. La cámara holográfica no era más que una estatua inútil, y sus grabaciones gastaban en vano metros de un material muy caro. Los planos de termovisión señalaban nada más que las habitaciones, registradas una y otra vez, sin otro cambio que el de la forma de Carlotta que se paseaba o detenía para escribir en el cuaderno. El tiempo vuela como el viento. En un momento se es joven, se teme la oscuridad, pero al crecer la oscuridad sigue acompañándonos siempre. Y no hay ningún adulto que venga a calmar nuestro miedo, a tranquilizarnos con cuentos e historias. ¿Alguna vez podemos escapar de las sombras? ¿Podemos ser libres de verdad? Cuando Kraft se quedó dormido, los láseres mostraban paredes vacías, salas y dormitorios vacíos. La concentración de iones era muy estable en todas las habitaciones. No se notaba cambio alguno. Pero Carlotta miró la hora. Eran las 12:43 de la madrugada. Esta noche ha vuelto. ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta? Siguen con sus pruebas y parece que no hubiera pasado nada extraño. Tal vez el psiquiatra tenía razón y yo estoy loca. Pero puedo estar loca si otros también han visto su poder. La mente de Carlotta se llenó de curiosas imágenes, primero de Pasadena, que se transformaba en un paisaje desolado que ella nunca había visto antes, retorcido y siniestro, como si un cataclismo lo hubiera asolado, desértico e insoportablemente aterrador. Pasó el día. Todos experimentaban una carga de ansiedad en la atmósfera, a pesar de que no había habido ninguna alteración de la rutina habitual. Carlotta susurró por la tarde: «Anoche
Lo sentí venir, doctor Kraft. Lo sé. La doctora Cooley me lo ha dicho. Estaba afuera, en el aire o fuera del edificio. Fuera del mundo. Quiere llegar hasta donde yo estoy. Quiere destruirnos a todos. No está muy convencida de que podamos detenerle, ¿verdad? Ya no. Es lo más poderoso que hay en la Tierra. Más tarde, la doctora Cooley examinó los apuntes del cuaderno. Las anotaciones podían clasificarse como los primeros síntomas de la intuición. Nadie durmió bien aquella noche. En la madrugada del 24 de mayo, antes de que amaneciera, Mehan escuchó un débil sonido. Abrió un ojo. Una luz roja se movía en el monitor. Ya completamente despierto, se aproximó a la pantalla y apretó uno de los botones. Nada, fuera de un dormitorio vacío. Pero escuchó la voz de Carlotta, lejana y deformada por la estática. Por favor, socorro, señor Kraft, señor Mehan. Mehan se puso un delantal sobre el pijama y salió al corredor. Golpeó a la puerta sin obtener respuesta. Dentro se oía la voz de Carlotta, sofocada, como si intentaran hacerla callar. Sacó una llave del bolsillo y abrió la puerta. No había nadie en el dormitorio y también en el living estaba vacío. Fue a la cocina. Estaba fría. Carlotta no se encontraba allí, pero su voz seguía llamando. Señor Kraft, señor Mehan. Mehan golpeó en la puerta del baño. ¿Se encuentra usted bien? Soy Mehan. Entreabrió la puerta. Carlotta, vestida con su bata roja, estaba acurrucada en un rincón, cerca de la bañera que estaba bajo la ventana. Con un hilo de voz dijo: ¿Ha venido a buscarme? ¿Ahora? Sí, pero me escapé. Cálmese, la tranquilizó mordiéndose nervioso el labio. Salgamos de aquí. Fueron a la sala de observación. La doctora Cooley, en respuesta a una llamada de Kraft, apareció en el corredor. Carlotta intentó explicarles lo que había sucedido. Me amenazó a mí y a todos ustedes. ¿De qué manera? Preguntó la doctora Cooley. Había odio en su voz. Contra mí, contra Jean, contra todos. ¿Qué quería? Interrogó Mehan con amabilidad. No lo sé. Tiene miedo de que ustedes lo atrapen. La doctora y Kraft intercambiaron una mirada. ¿Sabía usted que teníamos un plan para atraparlo? Preguntó Kraft. No. ¿Está segura de que nadie se lo había mencionado? Tal vez alguno de los alumnos. No sé de qué me está hablando. Kraft explicó. La verdad es que tenemos un plan para atraparlo sin que usted corra riesgo alguno. Con un murmullo confidencial, Mehan expuso. Se trata de helio supercongelado. Carlotta respondió, también en voz muy baja. Si intentan atraparlo, los matará. Kraft explicaba a la clase. Partamos de la premisa de que el ente o aparición tiene una existencia independiente de los que perciben. Entonces, el paso siguiente será determinar si conserva alguna de sus propiedades físicas, además de la capacidad para provocar transformaciones de la luz, fenómenos de aura y táctiles. En otras palabras, se trata de saber si tiene forma, si está compuesto de átomos o moléculas, si existe como un objeto o un gas, o solo tiene existencia en un plano psíquico, en el que es perceptible por la mente humana, pero donde no se le puede examinar científicamente.
Los alumnos estaban apiñados en la plataforma sobre la reproducción de la casa de Carlotta. Abajo, con una luz muy brillante que simulaba una mañana llena de sol, Carlotta hablaba con la doctora Cooley. Los monitores, como les he explicado, analizarán las propiedades electromagnéticas o termoiónicas del lente, siempre y cuando podamos atrapar aunque solo sea un trocito. Sabremos la respuesta a la pregunta sobre si tiene forma o no con el equipo que la doctora Cooley describe a Carlotta en este momento. Se encendió una luz. Kraft acababa de abrir una puerta doble. Detrás, iluminada por una suave luz violeta, había una complicada red de alambres y tubos de cobre equipados con diales temblorosos que registraban la temperatura y presión de una serie de botes tan recubiertos de aleaciones metálicas que sus formas eran invisibles. Kraft prosiguió. Cualquier que sea el material del lente, las zonas frías que anuncian su aparición nos han hecho pensar que posee cualidades similares a las de un objeto que absorbe calor y que por tanto se nutre de energía a través del medio ambiente. Todo lo que consume o absorbe calor se define como endotérmico y la manera más eficiente y práctica de inmovilizarlo o dejarlo inactivo sería congelándolo. Kraft señaló uno de los diales a los alumnos y con voz dramática anunció: helio líquido, 458 grados Fahrenheit bajo cero, la sustancia más fría que conoce el ser humano, aparte del cero absoluto, que solo se encuentra fuera del espacio. Cualquier parte que se ponga en contacto con esta sustancia sufre quemaduras y una congelación inmediata. Aquí no hay tiempo para procesos lentos, como la gangrena. Todo desaparece de inmediato. La imagen de un brazo desprendiéndose de un hombro convertido en minúsculos trocitos de cristal pasó por la mente de los alumnos. Varios de ellos se aproximaron a la barandilla de la plataforma en busca de apoyo. Kraft prosiguió. Hemos decidido utilizar helio líquido porque estamos decididos a atrapar al lente en cualquier forma que sea posible. Y sabemos que al rociar una sustancia material con helio líquido se le reduce de inmediato la temperatura hasta el punto en que su actividad molecular y atómica prácticamente se detienen y queda congelado. Los alumnos se mostraban impresionados por las explicaciones de Kraft. De pronto, el experimento parecía tan real, tan tangible, que había dejado de ser una mera posibilidad teórica, y era como abrir una puerta que daba paso a una zona aterradora, en la que era imposible saber lo que se podía encontrar. Uno de ellos preguntó: ¿y si no pasa nada? Entonces sabremos que el ente no está compuesto de materia física, al menos como nosotros la entendemos. Otra posibilidad, interrumpió Meehan, es que el ente pueda entrar y salir del marco temporal y por consiguiente pueda escapar a todo intento para atraparlo físicamente. Lentamente, los alumnos miraron hacia abajo. Carlotta seguía con la vista los diferentes puntos que le señalaban la doctora Cooley, pero no podía ver a ninguno de los alumnos situados en la oscuridad de la plataforma que se hallaba sobre su cabeza. Una joven comentó en voz baja: lo veo muy peligroso. ¿Qué le ocurrirá a la señora Moran? El helio y una sustancia secundaria serán arrojados por dos surtidores de gran potencia, situados en la pared exterior, casi encima de donde está ahora la cabeza de la doctora Cooley. Los surtidores dispararán en una sola dirección, las esquinas. Tan pronto como la señora Moran salga de una de esas áreas,
caerá a su alrededor un muro protector de cristal doble, con un vacío entre cristal y cristal que la protegerá. De esta manera no corre ningún peligro de sufrir los efectos directos o indirectos del chorro de helio. ¿De verdad crees que podrás llevar al ente hasta un área tan pequeña? Quiso saber uno de los alumnos. Es un ser inteligente, sin duda, pero esperamos poder ser más listos que él. ¿Empleando a la señora Moran como cebo? Kraft se ruborizó a responder. Sí. Abajo, Carlotta miró por sobre la cabeza de la doctora. No podía ver los surtidores instalados en el esqueleto metálico de la estructura de las paredes, pero se alejó nerviosa de la zona en la que se encontraba. Era obvio que la doctora había logrado tranquilizarla, porque muy pronto volvió a sentarse, inquieta al comienzo e sonriente más tarde, a medida que proseguía la conversación. Los alumnos observaban la escena casi sin atreverse a respirar. Había tanto silencio que se pudo escuchar la voz de Carlotta. No tengo miedo. De verdad, no tengo miedo. Si pueden casar al maldito hijo de puta, no tengo miedo. Pero la doctora Cooley estaba preocupada. Nunca antes había utilizado helio líquido e insistió en hacer un ensayo. Dentro de un pequeño laboratorio en la quinta planta, Kral apagó todas las lámparas, menos una de gran intensidad. Hizo girar el instrumental y sus controles para disparar sobre un escritorio de baquelita negra, mientras Mehan, manos y brazos protegidos por gruesas cubetas de género reforzado, sostenía un pulverizador a escasa distancia del pecho. La doctora Cooley puso un hámster, una rosa roja y una pequeña nube de amoníaco que salía de un trozo de género blanco en el área de disparo de helio. Supongamos que esta zona corresponde al living, explicó la doctora, y que protegeremos a la señora Moran. Hizo un gesto a Mehan, que retrocedió. Hubo un silbido silencioso, después un rugido sordo, semejante al que produce un metal a retorcerse con violencia, y una pequeña columna de vapor se extendió rápida por la zona. Primero fueron unas gotas que se esparcieron después hasta transformarse en una oleada que se convirtió luego en una nube de vapor. El escritorio, tras el cual estaba Kraft, recibió una corriente de viento tan violenta que todo el pelo del científico voló hacia atrás. ¡Oh, santo cielo! Tartamudeó. ¿Está usted bien, doctora Cooley? Sí. ¿Y tú, yo? Estoy bien. Esperemos un minuto para que se caliente. ¿Está apagada? Preguntó Kraft, con seguro y cerrojo. Devuélvanla a su pantalla protectora. Con mucha cautela, Kraft tocó la rosa y pasó luego la lengua por todos los dedos. ¡Quema!, se quejó. No la toques hasta dentro de algunos minutos, aconsejó la doctora Cooley. Mehan trajo unas tenazas a la mesa del trabajo. El vapor goteaba un agua helada a ambos lados del escritorio y el hámster estaba cubierto de una capa blanca helada, la cola rígida y curva, como si fuera un trozo de metal sobre la superficie de malaquita negra. Kraft exclamó: «Dios mío, se ha congelado». ¿Comprenden? El agua de las células se congela en solo unos segundos, explicó la doctora. «Qué muerte tan horrorosa», comentó Mehan en voz baja. Estaba anestesiado y la muerte fue instantánea. La doctora se aproximó a la rosa. Al tocarla, se deshojó con un sonido semejante al del cristal a romperse.
como nieve verde y roja, tallo y pétalos cayeron convertidos en polvo. Mean lanzó un silbido. «Fíjense en la nube de amoníaco», dijo la doctora. «¿Dónde?», preguntó Mean. «En esa roca blanca sobre el escritorio». El amoníaco volvió a evaporarse al normalizarse la temperatura y subió silbando mientras salían despedidos trozos de amoníaco sólido. Nunca lo había visto en estado sólido, se maravilló Kraft. «Cuidado, no te acerques», advirtió Mean. Al aumentar la temperatura, el chorro ascendente se hizo más violento, retorciéndose y dando sacudidas hasta casi alzarse del escritorio, hasta que finalmente se evaporó en una columna vertical de gas. «Qué mal huele», dijo Kraft. «Lo que me gustaría saber es si el muro protector de cristal aparece lo bastante rápido como para proteger a la señora Moran», dijo la doctora Cooley. «Y si el vacío entre los dos cristales es suficiente para impedir el paso del frío», agregó Mean. «No me gustaría que se produjera una explosión que pudiera herirla». «Creo que lo mejor será hacer un ensayo con el muro de cristal», propuso Kraft. Lo hicieron aquella misma tarde. El vacío entre los cristales resistió la presión. Después probaron el mecanismo que hacía descender el muro. Funcionaba en 1 segundo y medio, pero Kraft le pareció demasiado lento. Reemplazó los cojinetes de las bolas que hacían rodar al muro y descubrió que podía funcionar en medio segundo. Dudaba que la estructura de cristal pudiera resistir demasiadas pruebas, así que hizo un solo ensayo más antes de darse por satisfecho. Volvería a funcionar cuando se lanzara el chorro de helio contra una de las esquinas del living. Para ayudar a que Carlotta recordara dónde estaba el muro protector, Kraft puso cintas rojas sobre la alfombra y la pared. En verdad, temía que el muro cayera sobre ella y la aplastara con el impacto del golpe. Sin embargo, no parecía haber razón para estar preocupados. Los esquemas de variaciones de temperatura que registraban los mecanismos operados mediante rayos láser indicaban que no había cambios de temperatura. El equipo con el helio se instaló sobre una plataforma móvil, por si hubiera que desplazarlo deprisa. Por el momento, los surtidores colgaban de las abrazaderas y apuntaban inútiles a la esquina del living. Transcurrió todo el día sin que pasara nada. Pronto, se dijo Kraft, en un arrebato de desaliento, tendrían que desarmarlo todo. Sería peor que un velorio. El doctor Weber tomó el teléfono y marcó. Mientras lo hacía, pudo observar el reflejo de la luz del sol sobre los techos metálicos del edificio. «El decano Osborne, por favor», habla el doctor Weber. Durante unos segundos golpeó nervioso con los dedos sobre el escritorio. Después echó una ojeada a los papeles que le había entregado Balskinsky, sentado frente a él con los labios tensos. «Frank, hola, ¿cómo estás?», saludó jovial. «Yo estoy muy bien, gracias. Escucha, el doctor Balskinsky está aquí conmigo. Acaba de informarme que piensan utilizar una sustancia muy peligrosa, helio líquido, y sepa Dios qué más». Escuchó en silencio durante varios segundos, sin quitarle los ojos de encima. Balskinsky cruzó las piernas. «Pero nadie en el claustro pensó que podían recurrir a un procedimiento así. Una cosa es hacer preguntas o pedir que armen las piezas de un rompecabezas, o otra muy distinta, correr un riesgo semejante». Weber escuchó con expresión de disgusto.
Ya sé que es la última noche, pero, Frank, ¿cuánto tiempo se necesita para matar a alguien? Permaneció en silencio, miró al cielo y colgó. ¿Qué ha ocurrido? El doctor Weber se encogió de hombros. Ya no entiendo al decano. Supongo que no sabrá qué debe hacer. Necesitamos su aprobación. Creo que es de mi competencia cancelar la investigación. Weber sonrió con amargura. Tiene mucho todavía que aprender sobre política universitaria. El decano Osborne tiene que aprobar cualquier cancelación de esta investigación, doctor Baczynski.